El Congreso de los Diputados vuelve a centrar las miradas, imagen en directo desde la Cámara Baja, con la corrección de la ley del sí es sí, que ha dejado en la calle o ha rescindido la condena de 1 millar de violadores desde su aprobación. Una votación tensa en la que el Gobierno tendrá el apoyo del principal partido de la oposición para reformar la ley y el rechazo frontal de su socio en el Ejecutivo. Una paradoja que, sin embargo, no parece que vaya a provocar ningún movimiento de sillas en el Gobierno. Les pido silencio. ¿Qué tal? Buenos días. Parece imposible a estas alturas impedir que el conflicto armado en Sudán derive en una guerra civil. El gobierno que sirvió para derrocar un dictador y llevar a cabo la transición democrática ha derivado en un enfrentamiento armado entre los dos generales que lo lideraban y cuya intención parece no ser otra que instaurar una nueva dictadura. Mientras las dos facciones se desangran en un país arruinado, los pujantes movimientos democráticos quedan silenciados por las balas. El presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, confirmaba la presencia de 80 españoles en Sudán, listos para ser repatriados si fuera necesario. De nada han servido los altos el fuego, que no han sido respetados ni media hora por ninguna de las partes. Más de 300 personas han muerto ya en los enfrentamientos. Muchos ciudadanos tratan de huir del país por miedo a la violencia y al desabastecimiento, incluso en las grandes ciudades. Los hospitales se encuentran al borde del colapso ante la falta de suministros y la constante llegada de heridos. El control por los abundantes recursos naturales, especialmente el oro, parecen estar una vez más detrás de esta catástrofe. Muy cerca de allí, en Yemen, hemos podido ver las consecuencias de su propia guerra civil que llevan padeciendo desde 2014. La enorme necesidad que padecen sus habitantes ha provocado otra tragedia que añadir a la de la guerra, una estampida junto a una escuela donde se agolpaban miles de personas atraídas por la promesa de ayuda humanitaria de un grupo de comerciantes. La estampida ha matado al menos a 80 personas. Otra de las imágenes del día, totalmente distinta, la de un cuadro de uno de nuestros representantes artísticos más conocidos, Mujer con guitarra. Desde hoy una casa de subastas pone a la venta este cuadro del pintor surrealista canario Oscar Domínguez. El precio parte de los 50.000 euros, pero antes de que se lancen a por él, sepan que lo más probable es que multiplique su precio. Una de sus últimas obras subastadas, La máquina de coser electrosexual, alcanzó en otra subasta nada menos que los 5 millones de euros. Hoy hablaremos de estas dos piezas icónicas del artista canario. Y vamos hasta el Congreso de los Diputados. A las 8 de la mañana arrancaba esa esperada sesión en la que se va a votar la reforma de la Ley de Libertad Sexual que propone el Gobierno estatal. Los socios de Gobierno votan en contra y la oposición a favor. El mundo al revés. Silvia Mascareño, ¿ya se ha votado? ¿Ya se sabe el resultado? No, se han votado solo las enmiendas y está a punto de votarse el texto definitivo. Ese texto con el que se pone punto y final a los poco más de 6 meses que ha estado en vigor la ley del solo sí es sí, tal como la conocemos. Un texto con el que el PSOE quiere atajar las rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales, en torno a 1.000 según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. La clave política, como decías, es que lo hará, pero con el apoyo del PP, también de otros partidos políticos como Junts, PNV o Coalición Canaria. Pero enfrente tendrá a sus habituales socios parlamentarios, a Esquerra y Bildu y sobre todo a Unidas Podemos, a su socio del Gobierno, que había hecho una bandera de esta ley. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subido a la tribuna para asegurar que lo de hoy es un importante retroceso en los derechos de las mujeres porque a su juicio el consentimiento deja de estar en el centro. Veremos lo que ocurre con esa votación que está a punto de producirse en unos minutos, pero lo de hoy está claro que es un antes, un después en el bloque de investidura y también en el seno del Ejecutivo. Bueno, pues estaremos atentos a esa votación cuya discusión, cuyo debate se está produciendo ahora mismo en el Congreso. Pero vamos a analizar un poco estos cambios con Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Roberto? Oye, ¿qué cambios se van a producir? Bueno, los cambios básicamente van destinados a volver a meter en el Código Penal, en la ley, en rebaja, o sea, unas penas mínimas que hagan que esas personas que han sido excarceladas o futuras personas que se vayan a juzgar futuros agresores sexuales no tengan unas penas tan bajas como las que están teniendo ahora. Vamos a ver en un gráfico lo que tenemos en esta ley que entró en vigor, como decíamos, hace solo 6 meses y lo que pretende la reforma. Fíjate, penas en agresiones con penetración,
el actual, ahora mismo, con la ley del solo sí es sí, entró en vigor el 7 de octubre, de 4 a 12 años esas penas. Pero con la reforma, esa pena mínima va a ser de 6 años. Esto es clave. Y, por ejemplo, en esa agresión con penetración y también con agravantes, por ejemplo, si son menores de edad o si hay violencia, actualmente todas esas penas tienen una mínima de 7 años y la mínima con la reforma va a ser de 12 años. Claro, o sea que reforma, en cierta manera, las horquillas que se estaban estableciendo hasta ahora. Porque en estas horquillas se van a poder mover los jueces para poner esas penas, no de 4 a 12 años o no de 7 a 15, sino, por ejemplo, en ese caso, de 12 a 15 años nada más. Efectivamente. Oye, la curiosidad es que es la oposición quien apoya esta norma del gobierno. ¿Qué aporta el Partido Popular a la ley, aparte de sus votos, claro? Bueno, lo veamos ahora mismo, enseguida lo vamos a repasar otra vez, porque el PSOE dice que esa reforma, el PP ha metido simplemente algunas cuestiones técnicas. Vamos para atrás otra vez porque tenemos que ver el gráfico anterior, no este, ¿verdad? Pero en cambio lo que dice el PSOE es que no son reformas, lo que dice el PSOE son que son algunas reformas técnicas, el PP por supuesto le da un poquito más de empaque a esa reforma. Bueno, estábamos viendo las penas, enseguida veremos aquí lo que aporta el PP y el PSOE, pero te lo voy adelantando. El PP ha aportado clave dos cuestiones que se habían eliminado por error con la introducción de la ley del solo sí es sí. Una de ellas es lo que llaman incitación a la violencia transmitida, por ejemplo, por mensajes de teléfonos móviles o por internet en menores de 16 años. Esto se había quitado como delito, se vuelve a introducir. Y también el trato degradante en las empresas para personas que pues sufran por su empresa o por una personalidad jurídica un trato degradante. Bueno, eso vuelve a ser también un delito y por error, como dicen, se había quitado con esta ley del solo sí es sí el pasado mes de octubre. En todo caso, estamos hablando de la reforma de una ley que a la vez se había reformado hace 6 meses, que ha entrado en vigor hace medio año. Efectivamente, vamos a ver esos datos porque es curioso. El 7 de octubre del año 2022 entró en vigor esta ley, lleva un poco más de 6 meses en su aplicación. Fíjate cómo entró ese día en vigor y ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues se han reducido 1 de cada 3 penas que se han revisado, es decir, estamos hablando de una reducción de en torno a las 1000 penas, bueno, pues se han revisado 3000, 1 de cada 3 se ha reducido esa condena o incluso hay personas que han salido libres, ¿no? Bueno, de esas reformas, de esas 1000 penas que se han reducido, 15 las ha reducido el Tribunal Supremo. Por tanto, esas ya no tienen posibilidad de revocación, pero para el resto todavía se pueden revocar. Esto es un dato que hay que tener claro. Y lo último, hemos invocado aquí esta famosa ley del latín, indubio pro reo. Esto, bueno, venimos a decir que la nueva ley del solo sí es sí y esa reducción de penas hace que, bueno, en este caso se dice en caso de duda, en el caso de la ley del solo sí es sí, esa nueva ley hace que el reo el preso se haya visto favorecido por esa reducción de penas, ¿no? Por esta invocación de que la norma que más favorezca al preso es la que se le aplica en el caso, en este caso, por ejemplo, en la reducción de las condenas. Y vamos a ver lo que ha ocurrido, esto traducido en cifras en los últimos 6 meses. Repetimos, solo desde el 7 de octubre, 978 personas agresores sexuales que estaban en la cárcel han visto cómo sus penas se han reducido e incluso 100 de esas personas están ahora mismo en la calle. Ojo, ya te digo, podrían volver algunas de ellas si se termina revisando, no solo por la aplicación de la nueva norma, sino también por algunas revisiones que ya están en marcha, porque se ha reducido la condena, pero todavía con la norma actual hay algunas que podrían ser revocadas. Y con la nueva norma, por supuesto, que lo que se intenta es que no se siga sacando gente de la cárcel y que esas personas, por ejemplo, puedan volver. Bueno, sobre esto vamos a preguntar precisamente a un experto, Felipe Mateo Bueno, que es abogado de familia. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenas, encantado de saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, por su tiempo. Bueno, con esta reforma se impide que los condenados por agresiones sexuales reduzcan sus penas. No, estaba escuchando lo que estabais hablando y quiero hacer una matización muy importante. Esta reforma que se va a aprobar hoy será de aplicación a partir del momento en que entre en vigor. Y será de aplicación para todos los hechos que se cometan a partir del momento que entre en vigor. A los que hayan delinquido durante los meses que ha estado en vigor la ley del solo sí es sí, se les aplicará esa ley. Y a los que hayan delinquido antes, como en España es de aplicación el principio de la ley penal más favorable, pues se les aplicará la ley del solo sí es sí. Con lo cual, el efecto que va a tener esta nueva reforma de la reforma es que al que cometa un delito a partir de la entrada en vigor de esta ley se le aplicará esta ley. Claro, pero a los que lo hayan cometido anteriormente se les aplicará la del solo sí es sí. Y a los que lo hayan cometido antes de la entrada en vigor de esa ley se les aplicará por ser más beneficiosa esa ley.
Con lo cual no se van a parar las reformas, no se van a parar las revisiones de condenas ni las excarcelaciones porque se apruebe esto hoy, ¿eh? Entiendo, Felipe, entonces que la norma no llega tarde ya solo para quienes han obtenido ese beneficio, sino para los que hayan cometido un delito o estén ahora en la revisión en el marco de esta ley. Será solo a partir de la aprobación de la nueva cuando ya no se permita. Efectivamente, la ley llega tarde para todos los anteriores. Esta ley solo surtirá efectos para los que a partir de hoy, o mejor dicho, a partir de la entrada en vigor, cometan un delito. En este caso, una agresión sexual. ¿Cuál es la diferencia principal entre esta norma que se aprueba hoy, previsiblemente, y la anterior? ¿Esa horquilla de penas que se deja los jueces? Efectivamente. La diferencia principal, la ha explicado muy bien tu compañero, es que se revisan las penas mínimas y máximas y prácticamente podemos decir que volvemos a lo que había antes. Lo que era un disparate es que, por ejemplo, mira, en el tipo agravado de agresión sexual, pues pasábamos la pena mínima de 5 años a 2 años. ¿Qué quiere decir una condena de 2 años? Pues que si no tiene antecedentes, el agresor ni entra en la cárcel, se le puede suspender la pena. En el tipo agravado con acceso carnal pasábamos de pena mínima de 12 años a 7 años, o sea, una rebaja de 5 años. Lo que hace ahora la reforma, permíteme, la reforma de la reforma, que es como habría que llamarlo, es volver prácticamente a lo que teníamos antes. Claro, pero volver a lo que teníamos antes significa que el consentimiento deja de estar en el centro de la cuestión, que era un poco lo que motivó la reforma según parte del gobierno. No. Es que el consentimiento ha sido el gran engaño de esta reforma. El consentimiento en el Código Penal está desde el Código Penal del año 1822. Y en el Código Penal de 1995 también se recogía. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Desde el año 1822, las relaciones sexuales que se tenían de forma consentida no eran delito. Y las relaciones sexuales que se tenían sin consentimiento eran delito. Eso de que esta reforma introdujo el consentimiento, eso es mentira, eso es propaganda. Si uno se lee el Código Penal del año 1822, ya lo puede leer que el consentimiento era lo que determinaba si estamos ante un delito o no. Y si uno lee el Código Penal del año 1995, expresamente en dicho Código Penal se recoge que cuando no haya consentimiento será delito. Evidentemente, las relaciones sexuales mutuamente consentidas nunca han sido delito en este país, como es obvio. Las relaciones sexuales que no eran sin el consentimiento de una de las partes, pues desde el año 1822 es un delito. Esto del consentimiento es que es propaganda, no es cierto. Claro, Felipe. Y la reforma de la reforma no quita que ahora haga falta consentimiento, no lo hagan. No. Es que cuando no hay consentimiento es delito. Y cuando hay consentimiento no es delito. Claro, Felipe, pero es que esta norma parte de un caso muy mediático en su momento, el caso de La Manada, la condena que se produce en ese momento por abuso, no por violación, lo cual es considerado a nivel popular desde muchos puntos de vista como una condena quizá más suave de la que se debería. Es lo que motiva esa ley en principio. Bueno, ¿eso sí se cambia? Aquí hay que hacer dos matizaciones. La primera, que fíjate, la ley que paradójicamente venía a corregir esa situación ha hecho que uno de los condenados en ese caso, haya visto reducida su pena. Ojo, pero es que el gran cambio que introdujo la ley del solo sí es sí es que antes se diferenciaba entre abuso sexual y agresión sexual. Y con la reforma todo es agresión sexual. Por explicarlo en términos coloquiales, si antes tú, un hombre, por ejemplo, aprovechando una aglomeración, le tocaba las nalgas a una mujer en el autobús, pues eso era un abuso sexual. Sin embargo, si para tocarle las nalgas usaba fuerza o intimidación, por ejemplo, le ponía una navaja en el cuello, eso era una agresión sexual. Vale, pues ahora desaparece el abuso sexual y todo es agresión, independientemente de que haya violencia o intimidación. Nada más, ese ha sido el verdadero cambio que ha introducido la ley del solo sí es sí, es que todo es agresión sexual.
Bueno, pues Felipe, vamos a ver que se aprueba finalmente, que parece que sí, y veremos cómo queda la situación, aunque ya vemos que los que se hayan podido acoger, los que hayan delinquido antes de la introducción de esta nueva norma, pues van a poder acogerse a esos beneficios todavía. Muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer, encantado. Un saludo. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a echar precisamente un vistazo al Congreso de los Diputados, donde se está en estos momentos votando, pero parece que no exactamente esta norma. Se están votando otras cuestiones preliminares previos a la votación de esta norma. Enseguida se hará con la norma que propone el Gobierno. En principio va a obtener la mayoría, eso sí, con los votos del Partido Socialista y los de la oposición, del Partido Popular. En este caso, los socios de Gobierno no apoyan esta reforma. Votos emitidos 346, sí 105, no 33, abstenciones 208. En consecuencia, queda aprobada la moción. Bueno, volveremos al Congreso de los Diputados. Antes, permítanme que les enseñe la foto ganadora del prestigioso premio World Press Photo. Hay varias categorías, pero la foto del año, quizá la principal, es esta. Se hizo en Ucrania, en Mariupol concretamente. Se llama Maternidad del Hospital de Mariupol tras un ataque aéreo. El autor es Eugenia Imacolecta. Nos muestra el traslado de una mujer embarazada tras ese ataque. Hay que decir que 1 hora y media después nació el niño, pero la mujer no pudo sobrevivir a los daños por el bombardeo. Y Ucrania ha vuelto a sufrir un nuevo ataque nocturno con misiles y drones rusos. La Fuerza Aérea Ucraniana asegura que ha derribado 10 de los 11 artefactos lanzados por Rusia, pero el que estalló impactó en este edificio ubicado en Vuhledar, en la región de Donetsk. Se desconoce si ha habido daños personales. El impacto sí que ha provocado, como pueden comprobar, graves daños materiales. Kiev reconoce que las fuerzas rusas han conseguido avances en la ciudad de Bakhmut en las últimas horas, progresos que atribuye a las tácticas de tierra quemada ya utilizadas en Siria por el ejército ruso. Las alarmas antiaéreas también sonaron esta madrugada en la capital ucraniana, donde se observó ese enorme destello. En un primer momento se pensó que pudiera tratarse de un misil ruso, pero Kiev ha asegurado que es la entrada en la atmósfera de un satélite que vino a coincidir con la situación de guerra en la que se encuentran y que no provoca afortunadamente ningún daño. Precisamente para protegerse de los ataques aéreos rusos, Ucrania cuenta ya con el avanzado sistema de defensa antiaérea Patriot, que tanto ha reclamado a Estados Unidos. Así lo ha anunciado a través de este tuit el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, que asegura que el cielo ucraniano será ahora más seguro gracias a los misiles Patriot. Hay temor en la Unión Europea ante la brecha que las importaciones de cereales ucranianos han abierto entre los 27. Bulgaria se suma a otros 3 países y tampoco va a dejar entrar grano a su territorio desde Ucrania. La Unión Europea está ofreciendo un paquete de ayudas de hasta 100 millones de euros para que estos estados den marcha atrás. Los agricultores búlgaros ganan el pulso. Bulgaria tampoco permitirá las importaciones de cereales ucranianos. Sofía asegura que los corredores solidarios no han funcionado. La principal razón, dice el primer ministro búlgaro, es que durante el último año una cantidad importante de alimentos se ha quedado en el país y ha trastornado las principales cadenas productivas y comerciales. Galaf Donev pronostica consecuencias extremadamente graves para el país si no adopta esta medida. Es el cuarto estado que de manera unilateral se suma a estas restricciones tras Hungría, Polonia y Eslovaquia. Rumanía también se declara como país perjudicado, pero rechaza tomar una decisión fuera del marco de la Unión Europea. El ministro de Agricultura rumano asegura que la Comisión Europea dará 100 millones de euros en ayudas a los países perjudicados con el exceso de cereal ucraniano. Pero para ello, los estados deben retirar las medidas unilaterales ya adoptadas. Polonia, por el momento, permitirá desde este viernes el tránsito de cereales hacia terceros países. Una medida que no consuela a los agricultores ucranianos. Volodymyr espera más gastos y más molestias para cumplir con los términos del acuerdo con Polonia, según el cual cada envío debe ser precintado y rastreado por un sistema GPS. Este empresario asegura que ya ha perdido un contrato con una empresa polaca. En esta granja agrícola y lechera aún tienen en sus graneros parte de la cosecha de 2022 y ya se viene encima la de 2023.
Total, que estábamos hablando hace unos meses de escasez de grano y ahora ya ven, parece que el problema es el exceso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha viajado esta mañana a Kiev sin anuncio previo. Esta es la primera visita de Stoltenberg desde que se inició la invasión de Rusia, en una muestra de apoyo a Ucrania, mientras esta se prepara, según todos los datos, para lanzar una contraofensiva. El jefe de la Alianza Atlántica ha presentado sus respetos a los soldados caídos en combate ante un memorial en honor de los militares ucranianos. Rusia intenta también recabar sus propios apoyos en todo el mundo. Ayer Vladimir Putin envió unos documentos a Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Se los entregó el canciller ruso Sergei Lavrov, que se encuentra de gira por países de América Latina. Lavrov dijo que los dos países, Venezuela y Rusia, estaban listos para ampliar sus acuerdos de cooperación en energía, inversión, comercio y finanzas. El presidente venezolano ha expresado su apoyo a su homólogo ruso en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Moscú, por su parte, ha apoyado a Venezuela en la crisis política de su país, marcada por las sanciones de Estados Unidos. Saben que desde 2014 Yemen, en la península arábiga, está en plena guerra civil. La violencia ha sido mucha, la mayoría de la población está padeciendo grandes necesidades y de ahí surge esta desgracia que les vamos a contar. Alrededor de una escuela se juntaron miles de personas ante la llamada de unos comerciantes que les habían prometido ayuda humanitaria. Pues bien, la aglomeración provocó una estampida en la que han muerto 80 personas. Bueno, y vamos de nuevo al Congreso de los Diputados, donde ya parece que sí, se ha realizado o está a punto de realizarse esa votación para la reforma de la conocida como ley del solo sí es sí. Escuchamos a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la que mostraba el resultado de esa votación. Parece que ya se ha producido. Aquí están dos de las protagonistas de esta norma. Son precisamente las impulsoras, las ministras de Podemos, de la ley que acaba de ser derogada. La ley del sí es sí, que ha levantado muchísima polémica por la cantidad de agresores sexuales, de violadores que han visto rebajada su condena. Algunos incluso han adelantado su salida de prisión por esta norma. Ya la ley ha sido aprobada justo en este instante. Sus señorías salen de la sala ante un receso justo después de esa aprobación, con los votos favorables del Partido Socialista y del Partido Popular, entre otros. Bueno, vamos con otra guerra que parece que se ha convertido ya en una guerra civil. A ella se refería el presidente Pedro Sánchez ayer en ese Congreso de los Diputados. Condenar la violencia que se está ejerciendo en Sudán, para que se consolide el proceso de transición y para que cesen los combates, y que quiero anunciarles a ustedes, a la Cámara, que evidentemente el Ministerio de Asuntos Exteriores ya tiene todo preparado para el caso de que tengamos que evacuar a los compatriotas que ahora mismo están en Sudán. El presidente hacía referencia a los 80 españoles que viven en ese país africano. Dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene todo preparado para evacuarlos si fuera necesario. Mientras la guerra continúa y cada vez hay más muertos. La ONU cifra los fallecidos ya en más de 300. ¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra en Sudán? Pues aquí lo tienen, a mi espalda. Son los que lideran las dos facciones armadas. Los militares Mohamed Aman Dagalo, alias Emediti, líder de las fuerzas de apoyo rápido, a ese lado de la pantalla, y Abdel Fattah Burhan, a la derecha, jefe del ejército de Sudán.
Su rivalidad ha llevado al país a esta guerra, prácticamente ya enfrentamiento civil, pese a que ambos conspiraron juntos para deshacerse del anterior dictador. Fueron miembros del mismo gobierno, un consejo soberano que decía iba a instaurar la democracia. Hemeti es el número 2 de ese consejo. Tiene negocios de oro, armas, telecomunicaciones y cuenta con el apoyo de Arabia Saudí, Emiratos y Rusia. De hecho, estaba en Moscú cuando se produjo la invasión de Ucrania. No solo tiene relación con Putin, también con sus paramilitares del grupo Wagner. Vamos con Abdel Fattah Burhan, es el número 1 de ese Consejo Soberano de Sudán. También tiene negocios de oro, armas, controla los negocios de telecomunicaciones, entre otros, y cuenta con el apoyo de Egipto e Israel. Esta lucha por el poder tiene muchos intereses en juego. El dinero vuelve a ser el principal. Médicos Sin Fronteras advierte de que la falta de suministros médicos y la sobrecarga en los hospitales han colocado el sistema sanitario al borde del colapso. Los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares no cesan a pesar de las treguas. Las calles están vacías y la mayoría de los hospitales se encuentran bajo mínimos. En este centro atienden a niños con cáncer. Ahmed es el supervisor, cuenta que no tienen medicamentos y que han tenido que recurrir a dosis caducadas para seguir tratando a los pequeños. El sistema sanitario está al borde del colapso. 19 hospitales se han visto obligados a suspender las operaciones y las balas atraviesan las ventanas. El representante de la Organización Mundial de la Salud en el país africano narra que los hospitales y centros de salud están siendo saqueados y ocupados por el personal armado. El miedo a perecer en el fuego cruzado está obligando a los civiles a abandonar sus hogares maleta en mano. Abdel Malek huye de las balas. La situación no es segura, dice, mientras anudan sus pertenencias en lo alto de la camioneta. Han anunciado un alto al fuego, pero la gente sigue muriendo frente a nosotros, añade Mohamed, mientras Yasmín aguarda su turno en esta parada improvisada. No podemos quedarnos sentados, tenemos que ganarnos la vida, apunta. Como ella, familias enteras esperan durante horas para poner rumbo a un destino seguro. Buscamos el análisis con Pepe Naranjo, nuestro colaborador desde África. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pepe, 300 personas más, la guerra se extiende por las principales ciudades. ¿Podemos decir ya que estamos ante una guerra civil? Bueno, yo creo que seguimos estando en un enfrentamiento entre los dos grupos armados más importantes de Sudán, como son las Fuerzas Armadas, el Ejército, y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, en el que la población civil no se ha implicado todavía. Entonces, creo que para calificarlo de guerra civil tendríamos que estar hablando ya de un enfrentamiento generalizado, ¿no? Es muy claro que la guerra se está extendiendo, que se están dando combates sobre todo en el norte y en la región de Darfur, que hay zonas del país controladas por unos y zonas controladas por otros, sobre todo el este y el sur por las Fuerzas Armadas y Darfur y el norte por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Pero yo diría que lo más llamativo es que Sudán es un país que está acostumbrado a la guerra, a los conflictos, pero nunca se habían dado un conflicto tan intenso en la propia capital, en Jartum y en Omdurmán, que es la ciudad próxima. Los combates están siendo durísimos, encarnizados. Estamos recibiendo testimonios de hospitales, de centros de formación, de viviendas particulares, de todo tipo de infraestructuras que están siendo golpeadas por este conflicto. Y eso, el temor de que se generalice la guerra y se convierta, como dicen, en una guerra civil es grande. Claro, y además enfrenta a dos generales que hasta hace nada eran miembros del mismo gobierno, digamos que se habían unido en contra del anterior dictador para una transición a la democracia, y me da la sensación de que lo que pretenden es sustituir al anterior dictador por ellos mismos. Efectivamente, ¿no? Lo comentábamos en la conexión anterior, esto es una lucha de poder y una lucha por los recursos. Apuntabas en la introducción a la gran cantidad de negocios en las que están implicados tanto al-Burhan como Hemeti, los dos líderes de las facciones enfrentadas. Estamos hablando de telecomunicaciones, de recursos mineros como el oro. Sudán es uno de los grandes productores de oro de
de África, también la banca, el comercio, y lo que hay es una lucha por el poder. Ambos quieren seguir en el poder y ambos bloquean todo tipo de transición democrática, de intentos de transición democrática que ha habido en estos 4 años desde la caída de Omar al-Bashir. Ellos han sido los principales responsables de que no haya hoy un gobierno democrático en Sudán y tuvieron una alianza de circunstancias para echar al-Bashir y subir al poder, pero ahora se enfrentan precisamente por ese mismo poder. Oye, Pepe, igual teníamos una imagen algo distorsionada de lo que es Sudán, a veces por los tópicos, las hambrunas que ha habido en la región de Darfur, todos los problemas de necesidad que ha habido, pero también en las imágenes que estamos viendo, sobre todo de las grandes ciudades y de la capital, vemos una ciudad con cierto desarrollo, no sé si incluso con una incipiente clase media, si se puede llamar así. Sí, claro, yo creo que es un poco el problema que tenemos de la imagen de África muchas veces, ¿no? Cuando pensamos en Somalia, por ejemplo, pensamos en hambruna y en guerra, pero bueno, hay ciudades, hay un cierto nivel de desarrollo y hoy lo que está pasando en Jartum es que esa clase media, efectivamente, esa población urbana que se ha acostumbrado a vivir pues con unas determinadas, por así decirlo, comodidades, hoy está sin luz, sin agua corriente, está sufriendo las penalidades de bombardeos, de tiroteos, y realmente es un drama, ¿no? Pero efectivamente, yo estuve el verano pasado en Sudán y recibía ayer precisamente una comunicación de Misiones Salesianas que nos alertaban de que un centro de formación profesional, donde yo tuve la oportunidad de estar, ha sufrido también daños, ¿no? Por los bombardeos. Impresiona mucho, ¿no? Cuando escuchas de lugares que has visitado recientemente y que están siendo destrozados por una guerra, ¿no? Una guerra además sin sentido, ¿no? En la que es mera lucha por el poder entre las dos cabezas visibles de estas facciones, la verdad es que se te cae el alma al suelo, ¿no? Desde luego. Por último, Pepe, rápidamente, ¿quién puede mediar aquí? Porque está Israel, Arabia Saudí por un lado, está Rusia con el grupo Wagner por otro. ¿Hay realmente algún país que aquí pueda ejercer de mediador y llegar a una cierta paz rápido? Sí, de hecho se están produciendo a toda prisa, ¿no? Intentos de mediación. Estados Unidos tiene una enorme influencia, igual que el Reino Unido, que fue la potencia colonizadora de Sudán. Desde esa parte, digamos, anglófona puede venir algún esfuerzo de mediación y desde luego la Unión Africana ya ha activado sus mecanismos, se ha creado una célula de crisis con Uganda, con Sudán del Sur, con Etiopía, Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz, que tiene un cierto prestigio, ¿no? Continental. Están tratando de visitar incluso Jartum, pero en este momento es muy complicado porque el aeropuerto no está operativo y es uno de los grandes problemas porque no está entrando ayuda humanitaria porque no se puede aterrizar en el aeropuerto y hasta que no se habilite va a ser difícil que se produzca esta llegada de esta célula de mediación formada por presidentes de la Unión Africana. Y ese ahora mismo es el problema, el gran aislamiento, las grandes dificultades, ¿no? Para acceder a Jartum, pero yo creo que en cuanto eso se pueda, habrá un intento de mediación, porque ahora mismo las dos facciones, los dos bandos enfrentados, parece que hay un equilibrio de fuerzas importante y que no hay ningún vencedor claro por la fuerza, con lo cual parece que la mediación va a ser la salida. Bueno, pues estaremos atentos, ojalá. Seguiremos hablando del tema. Gracias, Pepe, un abrazo. Gracias a ti. Bueno, precisamente huyendo como Sudán, hay muchas personas en todo el continente africano que se embarcan en distintas rutas. Una de las más importantes tiene como destino nuestro archipiélago. Anoche la ONG Caminando Fronteras anunciaba en un tuit la muerte de 19 personas al hundirse su embarcación al norte de nuestras islas. Desde ayer, esa misma ONG avisaba de que esta patera estaba perdida y pidiendo auxilio, se lo habíamos comentado en este mismo programa, mientras han seguido llegando otras embarcaciones con más suerte. La última, a primera hora de hoy, Arguineguín, con varias personas a bordo. Ayer miércoles llegaron 6 pateras con unas 300 personas en total. En lo que va de mes han llegado cerca de 600 personas. Hasta el 15 de abril, según el Ministerio, Canarias había recibido un 62% menos de migrantes que el mismo periodo del año anterior. Y mañana viernes finaliza el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. En Indonesia va a haber un movimiento de 124 millones de personas dentro del país que viajan, en su mayoría, para celebrar ese día con sus familias. Para aliviar las carreteras, el gobierno ofrece a la población trasladarse en buques militares. ¿Cómo será ese movimiento? Este buque de guerra militar ha trasladado de forma gratuita a 1 millar de musulmanes de regreso con sus familias en Indonesia para celebrar el final del Ramadán. Untuk fasilitas KRI, kita siapkan ruangan-ruangan untuk balita dan ibu-ibu
kemudian juga untuk pria, kemudian juga kita siapkan ruang kesehatan. Biasanya kita naik motor, cuma kan kalau misalnya ada mudik naik kapal gratis ini jadi pengalaman juga, pengen tahu sensasinya naik kapal perang tuh gimana gitu. En Yakarta, más de 24.000 personas ya han vuelto a sus ciudades de origen en tren. 1.400 lo han hecho en guagua. Yang pertama mungkin ini suasana lebaran. Kita memang wajib bersilaturahim terhadap orang tua. Mumpung masih ada. Dan kita juga tidak bisa meninggalkan kampung. El próximo viernes 21 de abril será el día de máxima afluencia. Se estima que habrá 124 millones de viajeros en carreteras y estaciones de transporte. Una pausa, pero antes recuerden una de las noticias del día. Se ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí, con 233 votos a favor, votos del Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular. Enseguida volvemos, tenemos más cosas que contarles. 11:43 de la mañana, hoy se subasta una obra de uno de nuestros artistas más representativos, Óscar Domínguez, el gran pintor surrealista canario. Mujer a la guitarra, que se subasta en Francia con un precio de salida de 50.000 euros. ¿Qué tal? Raquel Tosté, buenos días. Muy buenos días, Bueno, Roberto. vamos a hablar de esta obra que nos va a recordar algo enseguida que la veamos, ¿verdad? Sí, la verdad es que la obra es de su etapa picasiana y nos va a recordar a Picasso, porque vamos a ver en esa etapa que va como del 44, esta obra es del 45, vamos a ver si la vemos ahora en pantalla. Aquí tenemos a Óscar Domínguez, recordemos, él tiene muchas etapas. Ahora vamos a ver el cuadro de Mujer a la guitarra o Mujer con guitarra, que es del 45, y como dice, nos va a recordar a Picasso, porque son muy amigos en esta época, tienen gran relación, y también, Robert, porque Picasso desde el 39 que expone en el MoMA se hizo viral, para que nos entendamos. Todo el mundo quería tener algún cuadro que pareciera cubista, y eso lo hace muy bien Óscar Domínguez con el cuadro de Mujer a la guitarra, y con muchos más, se puede ver, a veces hace versiones y demás. Aquí lo tenemos, como vemos, también es verdad... Vamos, si lo firma Picasso nos lo creemos que es Picasso, ¿verdad? Sí, pero también es verdad que Óscar Domínguez conseguía llevar a su terreno, porque tenía muchísimo talento, y conseguía llevar a su terreno también todas esas influencias. Por ejemplo, si te fijas, la cara nunca está del todo deconstruida como lo hacía Picasso. Él es más figurativo. Es cierto que utiliza, digamos, todo lo que es la geometría y la guitarra, que no es una constante en Domínguez y sí en Picasso, y como vemos decimos como esa geometrización de las formas. Sin embargo, la perspectiva nos recuerda más a De Chirico, que también él va a estudiar muchísimo a De Chirico. Esto no tiene nada que ver con su etapa surrealista, que es una de las que más enamorada me tiene. Porque a lo mejor muchas personas dicen 50.000 euros, a lo mejor reunimos entre un par de amigos y lo compramos. Es el precio de salida, ¿eh? Claro, pero hay que recordar otro cuadro con un precio de salida bajo y que llegó a los 5 millones de euros, nada menos, también de Óscar Domínguez. También de Óscar Domínguez, y yo creo que es el cuadro más representativo de lo que significa el surrealismo. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que este es del 34, el otro del 45. Aquí es surrealista, luego rompe con los surrealistas, va a haber un quiebro ahí precisamente por la amistad con Picasso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos que pensar que ellos están leyendo al Marqués de Sade, a Freud. El surrealismo es todo lo onírico, la pesadilla, es una belleza convulsa. André Breton decía, ¿la belleza será convulsiva o no será? Y también están leyendo, por ejemplo, al conde de Lautréamont, que decía en uno de sus versos que la belleza es como un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. ¿Por qué te digo esto? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué es la belleza entonces aquí para Óscar Domínguez. Un toro, él siempre se le relaciona con el toro, él mismo se relaciona con el toro, se autoidentifica, pero aquí el toro está sacrificado. Siempre están en una etapa como de sufrimiento los toros, no se parecen a los de Picasso. Y como vemos, su propia sangre va a caer encima de una mujer que puede ser entendida como el arte en sí, como la musa, que además es devorada por una planta carnívora. Y volvemos a empezar. Esto en Nietzsche, que también ellos eran grandes lectores de Nietzsche, es el existencialismo. Hay muchísima tristeza, es
como lo sublime llevado a ese existencialismo trágico. Pues este es el eterno retorno. Casi es como si él no pudiera salir, ¿no? Digamos, si se inmolara, que dice Fernando Castro Borrego, que el propio artista se inmola. Claro, casi parece, estábamos antes de Picasso y ahora casi parece que se va más con Dalí, ¿no? O sea, si tenemos que comparar uno con otro. Sí. En este momento, en el surrealismo, él bebe mucho. Tiene muchísimas influencias, Robert, de Dalí, es cierto. En las formas vemos angulosas, esas formas que son también como más alargadas. Y en eso se parece muchísimo a Dalí. ¿Y cómo vemos? ¿Por qué decimos que se inmola? Aquí, si nos fijamos, está la paleta del pintor sobre su cabeza, donde cae la sangre. Así que, bueno, yo creo que esta es la obra culmen del surrealismo. Si no culmen, sí que explica perfectamente bien esa corriente. Todo simbolismo. Pues veremos si alcanza el primer cuadro, el de la mujer con la guitarra, el precio de esto, que son, como decimos, 5 millones de euros en la última subasta. ¿Quién los pillará? Bueno, total. Y además, para hacer boca, recordemos que este viernes, el 28, tenemos la exposición en Altea de Óscar Domínguez, tan esperada. No hay que perdérsela. Una excusa perfecta para ir a recordar a este genial pintor canario. Gracias, Raquel. A ti. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver cómo vienen esta mañana Wendy y Pedro, con qué contenidos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy será por contenido, fíjate, en la jornada de hoy. Por un lado, vamos a seguir muy de cerca esa reunión que mantiene el Ministerio de Justicia con los funcionarios. Aquí en Canarias se ven llamados a esa huelga 2.530, que como habíamos comentado, piden una mejora salarial y una redistribución de sus funciones. Eso por un lado. Y también vamos a hablar del negocio que se genera a raíz del consumo del cannabis. Y aquí en Canarias, pues son muchos de los productos que se ofrecen. Pues bueno, una cuestión bastante controvertida, sobre todo porque roza la legalidad entre el uso recreativo y terapéutico, pero más asuntos. Sí, presten atención y quédense con nosotros porque en unos minutos este plató se va a convertir en una huerta, en una finca, en la que vamos a explicar cómo poco a poco se van incrementando los precios de los productos desde que salen de las cosechas hasta que llegan a nuestro plato. Sumas de dinero que finalmente pagamos los consumidores, pero que no llegan a los agricultores. Y más cosas. Quiero hacerles una pregunta sin resultar muy indiscreto. ¿Cuántas veces al mes practican sexo? ¿Consideran que mucho, poco, regular, que podría estar mejor? Lo cierto es que los últimos datos dicen que en Canarias, bueno, no podríamos practicar un poco más de sexo, y si hablamos de provincias parece que tienen un poquito más de actividad en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, hablaremos de todo ello ya dentro de muy poquito aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hay datos hasta de eso, fíjense ustedes, lo abordamos aquí hasta ahora. Bueno, pues nosotros ahora vamos a hablar de sequía, pero de la que azota la península ibérica, justo en el día en que se convocaba la Mesa Nacional para intentar poner soluciones a la falta de agua. El Gobierno ha reconocido que la situación es grave, aunque con diferencias por territorios. Ayudas económicas directas, fiscales y flexibles para afrontar la situación de sequía. Es lo que han pedido al Gobierno y a las autonomías las organizaciones agrarias en la reunión de la mesa ante unos daños que ya son millonarios. Que haya y corra el dinero para ver el futuro, porque si no, lo que está ocurriendo es que muchas explotaciones pues están desapareciendo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Esta situación va a afectar a la ciudadanía porque desgraciadamente esta es una prueba más del cambio climático y esto está poniendo en peligro la producción de alimentos. Un decreto de sequía es un instrumento que permite ampararse para muchas medidas laborales, fiscales, lo que es el IBI, lo que es también lo que es el regadío. En definitiva, creemos que es un instrumento que se debe habilitar lo antes posible porque estamos en esa situación y las perspectivas que tenemos es que vamos a ir a peor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que es necesario reconfigurar nuestra manera de relacionarnos con un bien cada vez más escaso como el agua. El Gobierno de España empatiza con ellos, pone recursos económicos y a mí me gustaría que las políticas vinculadas con o contra la sequía fueran políticas de Estado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anuncia que se pedirá a Bruselas flexibilidad en la aplicación de la política agraria común para los sectores afectados por esta situación. Una falta de agua grave que atraviesa el país y que amenaza a la producción agrícola y ganadera. Bueno, en las últimas 24 horas ha sucedido en todo el mundo hasta un raro eclipse. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Hoy tenemos una agenda muy amplia porque ha sucedido de todo, efectivamente, hasta un raro eclipse. De todo, eso quería decir, exactamente, ¿qué ha ocurrido de todo? Hasta un raro eclipse. Un eclipse
híbrido. Todo el mundo se estará preguntando, ¿pero qué es eso de un eclipse híbrido? Pues es un fenómeno astronómico que sucede de media cada 10 años, incluso cada 18 años, y en el que se pueden ver 2 eclipses en uno, por eso se llama híbrido. Yo pensaba en el ahorro energético, pero ya veo que no va por ahí. No, en este caso es 2 eclipses en uno. Dependiendo de dónde estemos, en qué punto del planeta estemos, pues podemos ver el eclipse total de Sol, con todo cubierto, la Luna poniéndose delante del Sol y cubriéndola entera, o también un eclipse anular, ese que cubre también el Sol, pero que se ve un anillo justamente rodeando, un anillo de fuego. Bueno, pues de ahí viene su nombre, un eclipse híbrido que se ha visto solamente en el hemisferio norte, ahí tenemos ese eclipse anular, solamente en el hemisferio sur, en Australia, es donde único se ha podido captar este fenómeno tan raro de ver, que no va a suceder hasta el 2031, y de hecho se le ha puesto el nombre de Ningaloo, en honor a una barrera de corales de arrecife que hay precisamente en ese continente, en Australia. Yo vi un eclipse una vez, Hombre, aquí en mitad de Siberia, cualquiera se va ahora por allí, pero bueno, un espectáculo magnífico, maravilloso. Bueno, pues seguro que fue un espectáculo maravilloso. En este cielo también se ven bastantes eclipses en el archipiélago. Mira, y esto no es un eclipse, esto es una isla artificial en medio de un estanque, y está hecho con cáscara de mejillones. Me va a decir, pero ¿cómo que con cáscaras de mejillones? Sí. Pues es una isla, es un proyecto en el que se combina la biodiversidad y se intenta salvaguardar pues las aves migratorias en peligro de extinción. Está en Cerdeña, en Italia, y lo han hecho como proyecto pues para eso, para preservar esta biodiversidad. Es un paso importante de aves migratorias, Cerdeña, y por lo que han iniciado este proyecto para que las que crucen el Atlántico pues hagan aquí una pequeña parada. Es como una estación de servicio para aves migratorias en peligro de extinción. Venga, y nos vamos ahora con un rescate. Hay que tener suerte en la vida para superar un huracán, un ciclón de categoría 5 en Australia. ¿Te acuerdas del ciclón Ilse? Hablamos de él el otro día. Y sobrevivir. 2 embarcaciones han llegado hasta esta isla, una especie de islote también al noroeste de Australia, y han sobrevivido de ellas una embarcación entera, y de la otra ha sobrevivido una persona que estuvo además 30 horas en el mar y también fue llegando hasta esa zona de donde han sido rescatados. Ya voy a que me están poniendo la previsión porque tenemos poco tiempo. La previsión para las próximas horas, vamos enseguida con ellas, es el paso de un frente que nos va a llegar el sábado, nos va a dejar poca cosa, pero algo va a llover. Vamos a ver el siguiente modelo de previsión porque hoy hemos tenido nubosidad igual que ayer y temperaturas primaverales, pero en las próximas horas más o menos vamos a tener lo mismo, sobre todo mañana viernes. Si me ponen la otra previsión lo avanzamos. Ahí tenemos esa borrasca que va girando. Afortunadamente va a regar un poquito la mitad norte peninsular, detrás viene otra, pero nosotros estamos protegidos por esa cuña anticiclónica. De momento esas borrascas no nos van a afectar a nosotros, y la lluvia sí que nos va a afectar, pero será sobre todo de cara al sábado. Lo vamos a ver en el siguiente mapa de Meteorred. Vemos cómo primero nacen del centro de la isla porque son precipitaciones de esas nubes de evolución, pero luego nos llega por el noroeste ese pequeño frente que nos va a dejar algo de precipitaciones. Así que mañana viernes lo que vamos a tener será nubosidad que avance en la entrada de ese frente, repartidos por todo el archipiélago, alguna gotita de esas nubes de evolución, viento flojo de componente noroeste, más bien con una situación marítima estable y con temperaturas suavitas, 22, 25 grados las máximas. Qué profesional, Emilia, coge aire, que se va a acabar el programa. No, me voy sin darles el tiempo. Venga, que te invito a café. Nosotros nos vamos ya. Mañana volvemos a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día.